Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta réplica de segunda sesión de B-Learning, la unidad 2, los agregados nacionales. Espero que ya tienen bastante claridad sobre los conceptos. Hoy daremos algún repaso sobre estos conceptos para que puedan ir afinando ya la entrega de los trabajos. La idea es que hoy de pronto expongan algunas dudas o inquietudes sobre lo estudiado. La idea no es que me digan, ¿y qué es el PIB? Porque ya tuvieron que lo estudiado. ¿Y qué es el IPC o cómo se calcula? Porque ya lo vieron haber aprendido. La idea es que me digan, yo lo estoy haciendo de esta manera, pero no sé si está correcto. En fin, ya como construcciones. Estos recursos prácticamente son para estos ya al final y para mayor orientación. Recordemos que hay tres actividades o tres tareas en esta actividad de la tarea 3. Uno es el ensayo sobre el papel fundamental que cumple el Estado en la economía. El segundo es realizar los ejercicios del cálculo del PIB nominal, el PIB real y el deflactor del PIB. Y el tercero es realizar los cálculos de el IPC y la tasa de inflación. Pero como le he dicho a algunos de ellos, los ejercicios los puedo resolver como estudiante cuando he estudiado y comprendido los conceptos. Cuando yo ya sé qué es el PIB, yo puedo resolver el ejercicio. Si yo les digo que vamos a estudiar lo que es una suma y que es adicionar una cantidad a otra, yo comprendí eso, y luego le pongo un ejercicio de sumar 3 más 2, entonces si yo ya comprendí el concepto que es adicionar al 3 el 2, yo puedo hacer el ejercicio. Yo no puedo pretender hacer el ejercicio sin haber primero comprendido el concepto. Entonces vamos a repasar un poco los conceptos para que ustedes tengan orientación de cómo resolver los ejercicios. Y lo primero que, como lo recuerdan los que estuvieron en la primera sesión de B-Learning, lo primero es que vamos a ver un video orientador de lo que es la primera tarea, el papel del Estado en la economía. Entonces, voy a abrir el enlace del... Ya les comparto. ¿Me confirman si ya están viendo el video? Y me confirman, por favor, si tiene sonido, ¿ok? En este vídeo vamos a hablar del papel del Estado. Sí, tiene sonido. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia
o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser pues, legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios. Es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen. Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. Bueno, entonces ya pudimos ver un buen video. Les voy a compartir en el chat el enlace de ese video con el fin de que ustedes lo puedan también estar revisando, porque ahí hay tema del ensayo, ¿cierto? Nos explican muy bien cuál es el papel del Estado en la economía. Nos explica que el Estado tiene unas herramientas para atacar las situaciones coyunturales a partir de las políticas públicas como la política fiscal, que es la política de los ingresos y el egreso del Estado, que es tal vez la más importante. Recordemos que tal vez el papel en el que el Estado debe tener mayor cuidado es en el gasto público. El Estado es como una gran empresa dentro del país, tiene más de 1 millón de empleados públicos. El Estado maneja un presupuesto de más de 300 billones de pesos que ha recogido producto de impuestos y de otros ingresos y lo revierte a la economía a través de los sueldos, salarios que le paga a todos los empleados públicos, lo revierte con el pago que le hace a proveedores
de insumos, materias primas, bienes, servicios, contratistas de obras públicas, de todo tipo de servicios personales. Y eso se convierte en dinero circulante en la economía que finalmente quienes lo reciben, empresas y familias, recordémonos que hay tres agentes en la economía, Estado, empresa y familia, en las familias comprando a las empresas bienes y servicios que necesitan. Entonces es un gran dinamizador, por eso el Estado debe cuidar muy bien sus finanzas, que los ingresos sean suficientes para los gastos. Es normal que todos los países tengan déficit, es decir, que el presupuesto que ejecutan son más los gastos que los ingresos, pero hay unas reglas económicas que le permiten tener hasta cierto porcentaje de déficit fiscal no muy grande, y que deben ser públicas en todos los estados, porque en una economía globalizada, los entes que prestan ayuda, colaboración, entes crediticios que le prestan al país, debe conocer esas finanzas públicas. Nadie le va a prestar a alguien que va hacia la pérdida, que va hacia el fracaso, que tiene déficit muy grande, que esa brecha entre ingresos y egresos es muy grande. Si uno va al banco, normalmente le prestan plata y le ayudan y dan apoyo siempre y cuando tenga más ingresos que gastos. Y lo mismo pasa con eso. Si ustedes han oído hablar de las calificadoras de riesgos, que AA, que AAA, que A más A, que B más, todas las cosas, es porque clasifican según el manejo del gasto público. Y en la medida en que esté uno clasificado como país, va a tener más acceso a créditos, va a tener créditos más baratos de la banca internacional, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en fin, de todas las entidades que apoyen y prestan plata, siempre y cuando el manejo sea muy sano. Por eso se debe cuidar tanto que los ingresos, si no sean iguales que los gastos, por lo menos no sobrepasen mucho esos gastos a esos ingresos. Pero también el Estado tiene otras funciones, más allá de la política pública, tiene la política de rentas que tiene que ver con los ingresos de las personas, tal vez el recurso más importante de la política de renta es la designación de lo que es el salario mínimo. ¿Para qué? Para que las personas, en su mayoría que vengan un salario mínimo, tengan actualización del poder adquisitivo. Y por eso siempre se toma que cómo se pierde poder adquisitivo, porque los precios varían, es decir, porque la tasa de inflación es muy alta, nosotros perdemos poder adquisitivo. Y el Estado tiene que tratar de recuperar ese porcentaje que se perdió por la inflación para que las personas puedan disponer de dinero suficiente para dinamizar la economía y gastar en bienes y servicios. Porque cuando no se hace, compramos menos, la plata nos alcanza para menos, las empresas venden menos y producen menos, contratan menos trabajadores y entonces eso lleva hacia una recesión económica o una, digamos que desaceleración económica cuando no hay suficiente dinero en la economía en que gastar. También tiene la política monetaria, que es muy importante, que regula el flujo monetario en un país. Ese flujo monetario debe ser más o menos equivalente al valor de la producción, porque si la persona no Tutor, tiene tanto disculpa, dinero, señora, usted está presentando pantalla. en este momento, ¿qué están viendo? La última parte del video, pues en mi caso, no sé. Sí, En no, ahí YouTube, está no, en YouTube. no, ahí lo había pausado, pero no estaba presentando, digamos que... Ah, ok, pensé que estaba presentando Ahí de alguna pronto ya diapositiva. tienen una imagen de las funciones del Estado que está en la presentación que se les ha compartido con la grabación de la web. Es esta presentación. Sí, señor. Ahí ya también la tienen disponible en sus correos. Y entonces el Estado tiene que también a través de, digamos que la entidad descentralizada del gobierno, pero es pública, que es el Banco Central o Banco de la República, maneja todo lo que tiene que ver con la política monetaria, para que no haya demasiado dinero en la economía, pero tampoco para que haya poquito. Mucho dinero en la economía, ¿qué produce? ¿Qué produce? Alza de precios. Alza de precios, porque hay más poder de demanda de bienes y servicios que la oferta, y eso
sube los precios. Entonces, hay que controlar que no haya demasiado dinero en la economía, pero también que no haya muy poquito dinero en la economía, porque entonces no alcanza para comprar los bienes y servicios que se producen en una economía. Y eso lo maneja el Banco de la República. También tiene otras atribuciones en la política monetaria del Banco de la República, como subir las tasas de interés con el fin de controlar la inflación, que no haya mucho facilidad de crédito, porque entonces habría más dinero en las manos y menos dinero en los bancos, y eso hace que la inflación se aumente, que es lo que en este momento está haciendo el Banco de la República, subiendo las tasas de interés como política. Y la otra política tiene que ver con el comercio exterior, la política exterior. Entonces ahí tiene que tener todas las decisiones para favorecer las exportaciones, para manejar que no se importe tanto, porque debemos tener una balanza de pagos que es la contabilización de los dólares que ingresan menos los dólares que salen positiva. Debemos siempre tener una reserva internacionales positivas, porque también lo que nos permite que la banca internacional y las calificadoras de riesgo no se evalúen. Si nosotros gastamos más dólares importando que los dólares que entran exportando, no es bueno. Tiene que haber siempre una balanza positiva. Maneja también el Banco de la República lo que tiene que ver con el tipo de cambio, que si bien el tipo de cambio, que es la cantidad de pesos que damos por el dólar, se maneja en el mercado, según haya más demanda que oferta o más oferta o menos demanda, el precio sube o el precio baja, como cualquier mercancía. Si hay mucha gente ofreciendo dólares y pocas personas comprando dólares, los precios se caen. Pero si hay mucha gente comprando dólares y pocos vendiendo dólares, los precios se suben, como cualquier mercancía. Y eso lo determina entonces el precio, que es el tipo de cambio, el precio de pesos por dólar, lo determina el mercado, pero el Banco de la República siempre está atento a controlar si se dispara mucho la devaluación, que es dar más pesos por dólar, o si la revaluación también se dispara, que es dar menos pesos por dólar. Si ustedes han seguido mi consejo de estar atento a las noticias económicas, ¿qué fenómenos ha ido presentando en las últimas semanas con respecto al tipo de cambio? Que el dólar ha estado bajando. Exacto. ¿Y eso cómo lo llamamos? ¿Devaluación o revaluación? Revaluación. Revaluación, porque devaluar es perder, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos que dar no 4.500, sino 5.000 pesos por dólar, estamos perdiendo valor frente al dólar, y eso se llama devaluación. Pero cuando tenemos que dar menos pesos por dólar, como es lo que está pasando en las últimas semanas, se llama revaluación. Y según lo que se presente, hay afectados y hay beneficiarios. Por ejemplo, cuando hay devaluación, los afectados son los importadores, porque tienen que pagar más por las mercancías que exportan. Y eso, pagar más, significa que las materias primas, los insumos, los productos terminados que entran al país van a estar más caros. Pero ¿quiénes se benefician con la devaluación? Los exportadores, porque cada vez van a recibir, cuando moneticen los dólares que han recibido por sus exportaciones, entonces van a recibir cada vez más pesos por cada dólar que exporten. Y al contrario, cuando hay revaluación, ¿sí?, los importadores se benefician porque van a tener que pagar sus importaciones más baratas, pero los exportadores a su vez van a recibir menos pesos por cada dólar exportado. Entonces, según la situación, hay unos beneficiados y hay otros perjudicados, y es donde, cuando es necesario, el Banco de la República ingresa. ¿Por qué? Porque también tenemos que proteger que no haya mucha revaluación. Si bien salen más baratos las materias primas, los insumos, los productos terminados en una revaluación, el sector, toda la industria, todas las empresas que exportan se van a ver perjudicadas, ¿sí? Y van a entrar en crisis económica porque van a recibir menos pesos por cada dólar que exportan. Bueno, entonces vieron ahí en 4 minuticos todas las funciones que cumple el Estado a través de sus políticas, pero también a través de otros mecanismos. Por ejemplo, ahí no lo
de las funciones, por ejemplo, social, de redistribución de la riqueza, la función de normatizador y regulador de la economía, en fin. Bueno, entonces, otra cosa que que pueden estar viendo en la presentación es que el Estado tiene que tener un plan de desarrollo para fijar un norte hacia dónde debe ir la economía. Este año, como cosa novedosa, el plan de desarrollo se hizo de manera comunitaria. Se escogieron 50 zonas del país, se escuchó a la comunidad sobre sus necesidades y dificultades y a partir de eso el gobierno construyó, que en estos momentos está todavía en aprobación en el legislativo, en la Cámara y el Senado, la aprobación del plan de desarrollo para estos 4 años. Bueno, vamos a hacer el torneo de conocimiento. Entonces yo les voy a compartir un enlace en este momento. Para que hagamos nuestro torneo de este tema. Aquí en el chat van a tener un enlace, ingresen a ese enlace y yo le voy a dar ¿Me confirman si pudieron ingresar al cuestionario? ¿El torneo? Ya veo que hay sí, una persona, eso me confirma. Y vamos a ver si cosas muy sencillas de lo que ya veo que hay, Caterina, Leslie. Tenemos 7 jugadores, 8. Pueden ver en pantalla igualmente el ranking. Caterina aún no ha iniciado, Ángel tampoco.
Bueno, GIS 3 ya terminó y encabeza la tabla de clasificación. Seguida de Leslie, en tercer lugar Dayana, cuarto Astrid. GIS 3 también está nuevamente. Esa clasificación se da por respuestas acertadas y duración de la prueba. Tiempo en que contestó. Venimos jugando 15 de los 23 asistentes. 22 en este momento. Esto es un torneito como para que practiquen conocimiento. 3 preguntas muy sencillas de lo que se acabó de explicar en el video y que pues, ayuda a complementar. Bueno, creo que ya transcurrió. Tiempo suficiente. Vamos a cerrar esta prueba en 1 minuto. Ahí dice Afra ya también dio por terminado. Segundo lugar. Veo es un empate. En primer lugar, 2.920 puntos. GIS 3 y Lady Staff. Bueno, creo que ya hubo tiempo suficiente que respondiera.
Ya muchos terminaron. Vamos a darle fin. Y ahí tenemos el podio con Lady Zafra, Gis 3 y Juliana en tercer lugar. Esta es una pruebita dinámica para entretenernos un poco con un torneito de conocimientos sobre ese tema inicial que explicamos. Ahora, segundo tema. Ustedes pueden ver que vamos a hablar de el Producto Interno Bruto. Recordarán que el Producto Interno Bruto es la medición de la cantidad de producción de un país en todos sus sectores económicos: agrícola, pecuario, industrial, servicios, tecnológico. Son los 4 sectores de la economía. Y nos da un indicador, sirve este indicador para poder conocer la salud de la economía. Pero la salud de la economía se mide comparándola con un periodo anterior. ¿Hemos mejorado o hemos desmejorado? Entonces el PIB se mide esa producción año a año. Y cuando comparamos un año con otro podemos ver si se produjo más o se produjo menos. ¿Cuál es la importancia de que se produjo más? Pues que sencillamente al producir más quiere decir que el sector empresarial, ¿sí?, estuvo más dinámico, absorbió más empleo, absorbió más materias primas, insumos, que a su vez esas empresas que producen esos bienes intermedios tuvieron que contratar empleados y eso dinamiza la economía. Pero si se produce menos, es que las empresas tuvieron que bajar su producción, despedir empleados y eso afecta la tasa de empleo. Cuando hay dinámica económica de crecimiento, las tasas de desempleo tienden a bajar, que es lo ideal. Pero cuando la dinámica es una desaceleración de la economía o una recesión de la economía, que es un crecimiento negativo como ocurrió en el año 2021, producto de la pandemia, se pierden muchos empleos y se pierde mucha plata y se pierde mucha economía. Ponen problemas al Estado. El Estado, para tratar de mantener la mejor salud posible, tuvo que hacer unas inversiones para ayudar a las personas con el ingreso solidario, pero también ayudar a las empresas con los subsidios que dio de pago a la nómina y en fin. Entonces ponen problemas porque gastos sin haber ingresos y sobre todo que sin haber ingresos porque al disminuir toda la producción se pagan menos impuestos, entonces el hueco fiscal se agranda muchísimo y sabemos lo peligroso que es tener un alto déficit fiscal. Entonces, el Producto Interno Bruto mide eso, pero esa medición se hace descontando la producción de bienes intermedios porque si no se contabilizaría de doble forma. Cuando un producto terminado yo digo que vale tanto, ahí viene incluido la producción de sus materias primas e insumos. Entonces, el que fabricó insumos o materias primas reporta ese valor y el que lo terminó, el que lo fabricó, reporta el valor y queda doblemente contabilizado. Por eso hay que restarle el consumo de bienes y servicios intermedios. Pero cuando nosotros medimos ese PIB de forma que sea a los precios corrientes o precios del mercado, ¿sí?, no es muy ventajoso porque de un año a otro los precios han variado y entonces alteraría realmente el valor de la producción. Es posible que aumente la producción, pero también aumentar los precios, eso nos agranda más ese aumento. Entonces hay que quitarle lo que varió los precios de la producción para que quede en términos reales. Y esa es la diferencia entre PIB nominal y PIB real. Cuando tenemos ya calculado el PIB real de un año y calculado el PIB real de otro año, ya podemos mirar si fue más o fue menos. Podemos mirar qué sectores de la economía fueron los que dinamizaron que hubiera ese crecimiento o qué sectores de la economía fueron los que causaron que haya decrecido. ¿Para qué? Para implementar políticas públicas. Si yo veo que es un sector que
que contribuyó a que se cayera, pues yo tengo que buscar la manera de ayudar como gobierno a ese sector para que vuelva y tenga una sana actividad económica y empresarial. Lo que pasó, por ejemplo, que vimos que lo que estaba causando más daño en la pandemia era el sector de servicios de diversión, hoteles, turismo, pasajes, por todo el tiempo. Y lo que se implementó, incluso para después, cuando ya se empezó a normalizar la economía, fue que se le quitó, por ejemplo, el IVA a todos los servicios hoteleros, se dictaron muchas medidas para aliviarle a todo ese sector que era el más perjudicado su situación económica. Ustedes y les voy a mostrar entendido qué es el PIB nominal y el PIB real. Entonces ustedes lo que tienen es que calcular para cada uno de estos 3 años ese PIB. Si yo sé, aprendí que es el valor de la producción de los sectores económicos de un país, ¿sí? Durante un año, que en este caso es el 2020, entonces yo lo único que tengo que hacer es saber sumar, ¿cierto? Y multiplicar. ¿Por qué multiplico? Que el sector manufacturero produjo 40.000 unidades a 1.200 y que tengo que sumarle lo del sector agrícola, 65.000 por 500 y tengo que sumarle lo del sector servicio y ya tengo el PIB nominal porque estos fueron los precios. Y hago lo mismo para el 2021 y para el 2022. ¿Por qué me queda fácil resolverlo? Porque entendí, comprendí y aprendí cómo es que se calcula el Producto Interno Bruto de un país, la suma de lo producido por sus diferentes sectores en un determinado periodo, que es el 2020. Hasta ahí, fácil de entender. Hasta ahí ya deberían tener esos cálculos. ¿Y cómo sacamos el del 2019 si no tenemos ningún valor? Es que no me están pidiendo, me dicen calcular el PIB nominal de cada año. Aquí no me están pidiendo el 2019, me están diciendo cuál es el PIB del 2020, el PIB nominal, 2021 y del 2022. Eso es lo que me están pidiendo. En la siguiente es donde me lo piden. No. Dice, y también nos piden hallar el PIB real tomando como año base el 2020. Pues ya sabemos del fácil. 2020 es sencillamente hacer esta operación en matemáticas. 2021 estas y 2022 estas. Y tenemos el PIB nominal. Ahora, me dicen que haya también el PIB real para cada año. Pero a mí, ¿qué me enseñaron? Me enseñaron que el PIB real es eliminando la variación de los precios. Entonces, el PIB real del 2020, ¿sí? Me toca tomarlo con el mismo 2020 porque no tengo 2019. En este caso, PIB nominal y PIB real es el mismo del 2020. Así me lo pide aquí, me dicen año base, 2020. Entonces yo tomo 40.000 por 1.200, 65.000 por 500 y 30.000 por 500. Y ese es el PIB real, porque estoy tomando como año base el mismo, el 2020. No me están pidiendo tomar como año base 2019. Segundo, ¿cuál será el PIB real del 2021? ¿Qué acabé de decir? ¿Cuál es el año base? Para eliminar la variación de los precios. Aquí lo dice. Año base 2020. Entonces el PIB real del 2021 teniendo como año base el 2020, ¿cómo se calcularía? Si yo multiplico el sector manufacturero, 45.000 y lo multiplico por 1.230, ¿es nominal o es real? Nominal. Es nominal. Es nominal.
¿Cómo hago para calcular el PIB real del sector manufacturero del año 2021? Multiplico el precio base por la cantidad. O sea, 45.000 sería la cantidad del año base del 2020. ¿Cuál? ¿Qué valor sería? ¿S por cuál? Por este. ¿No ve que me acaba de decir que lo multiplica por el valor del año base? El año base es este. Este es el año base. Entonces yo tengo... ¿Por qué? Porque mire en cuánto variaron los precios, 1.200 y 1.230. Yo le estoy quitando la variación de los precios, le estoy quitando estos 30, que es el año base que yo quiero saber. Multiplico 45.000 por 1.200. 70.000 ¿por cuánto lo multiplico? Por 500. Por 500, por este, ¿cierto? Y 35.000 por los precios del año base, por 500, este. Ahora vamos a hallar el PIB real del 2022. Siguiendo la misma dinámica, es la cantidad por los precios del año base. O sea, 48.000 por 1.200. 1.200. 68.000 por 500 y 45.000 por 500. Eso fue lo que le expliqué en palabras. Si me entendieron, que es tener cómo eliminar la variación de los precios de un año a otro, puedo hallar el PIB real. Fíjense que la producción aumentó 40.000 a 45.000, pero si yo multiplico por esto mismo, que sería el nominal, yo digo, uy, ¿cómo subió? Un momentico. Es que parte de lo que subió no solamente fue más cantidad, fue también que los precios cambiaron. Y eso no lo podemos medir como más producción. Por eso nos toca tener un año base de precios para poder mirar cuál fue el PIB real. Y cuando ya tenemos el PIB real, ¿sí? Si el ejercicio dijera cuál fue el crecimiento entre el 2020 y el 2021, entonces yo sencillamente miraría el resultado del PIB real de este 2020 y lo compararía con el resultado del PIB real del 2021 y puedo saber en qué porcentaje subió, que es lo que en la web les explicaba cómo ha sido el crecimiento económico en los últimos 10, 12 años. El año pasado crecimos como el 7.5%. El año antepasado, el 21, ¿sí? El 20 disminuimos como el 10%, luego subimos el 7% y el año pasado subimos, la cifra la tengo acá. En el 2019 el crecimiento con respecto al 2018 fue de 3,2. En el 2020 disminuimos 6,8. En el 2021 aumentamos 10,6 sobre lo del 2020, obviamente. Y en el 2022, entre el 2021 y el 2022, subimos el 7,5. Y este año, ustedes habrán visto noticias que se presenta una desaceleración de la economía y se espera subir entre el 1,1 y el 0,8. Pero vamos a mirar un videito sobre lo que es este tema. Deflactor del PIB es lo que tienen que calcular. ¿Cómo lo calculo? En la web les expliqué. PIB nominal del 2020 sobre PIB real del 2020. Y eso me va a decir cuánto fue la variación de los precios, porque me va a comparar un valor con otro. Y voy a saber si es mayor o menor en cuanto al valor, si es más, nos va a dar el resultado de ese deflactor del PIB o menos.
Voy a dejar de compartir y voy a compartir entonces el video. Hoy vamos a ver las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo económico. Es importante entender que son dos conceptos diferentes. Lo digo porque en muchas ocasiones los alumnos se confunden. La clave es que el crecimiento es una parte del desarrollo. Es decir, que para que haya desarrollo económico es necesario que haya crecimiento económico, pero aparte son necesarios otros factores diferentes. Bueno, pues vamos a empezar con el crecimiento económico para que veas más claro las diferencias. El crecimiento económico, ya lo vimos en clases anteriores, se define como el aumento del valor de la producción de un país y normalmente el indicador que suele usarse es el PIB per cápita. Bueno, pues dijimos que este crecimiento del PIB era muy importante porque era una medida de la riqueza del país. Al haber más producción, aumentan las rentas y por lo tanto las personas pueden aumentar su calidad de vida. Además, dijimos que si sube el PIB, el desempleo suele bajar, ya que las empresas, para poder producir más, necesitarán contratar a más trabajadores. Por ese motivo, hay mucha gente que considera que este PIB per cápita es un buen indicador de la calidad de vida de un país. Recordemos que el PIB per cápita nos mide el PIB por habitante, es decir, habrá que dividir el PIB total del país entre el número de habitantes. Y aquí te dejo una lista de muchísimos países donde puedes ver su PIB per cápita y tú valores si de verdad crees que hay una relación entre PIB per cápita y calidad de vida. Y aunque es cierto que el PIB sí que puede influir en la calidad de vida, no es todo, porque ya vimos también que el PIB tenía una serie de limitaciones, como por ejemplo que no tenía en cuenta el tiempo de ocio, es decir, no tiene en cuenta si las personas tienen más tiempo libre o menos tiempo libre. Tampoco tiene en cuenta la economía sumergida, es decir, aquellas actividades que se realizaban fuera del mercado y que el PIB no contabilizaba. Tampoco cuidaba la producción del hogar, como por ejemplo la limpieza de tu casa o el cuidado de niños, que son muy valiosos para la economía. Otra cosa es que lo que sí contaba en ocasiones eran bienes que eran perjudiciales para la economía. Es decir, el PIB tiene en cuenta pues, algunas fábricas que producen mucho, pero también están contaminando. Y eso es verdad, en lugar de sumar la calidad de vida, la resta. Tampoco tener en cuenta la calidad de los bienes producidos, simplemente cuenta el valor. Pero el valor, es decir, el precio de algo, no siempre es equivalente a la calidad o lo que nos puede dar a nosotros de calidad de vida. Tampoco tiene en cuenta la distribución de la renta, es decir, que dentro de esa media puede haber gente que gane mucho dinero y otros muchos que ganen muy poquito dinero, con lo cual puede ser que en el país no haya tanta calidad de vida. Y por último, pues en ocasiones el PIB puede aumentar por una gran inflación, un gran aumento de los precios. Es decir, que ese crecimiento económico, ese crecimiento del PIB per cápita no lo es todo. No lo es todo para la calidad de vida, sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores. Y eso es lo que nos permite llegar a nuestro concepto, que es el de desarrollo. Bueno, dentro de este concepto de desarrollo, fíjate que también vamos a diferenciar diferentes matices. Vamos a hablar de desarrollo económico, vamos a hablar de desarrollo humano y de desarrollo sostenible. Empezamos con este desarrollo económico. El desarrollo económico implica, en primer lugar, que aparte de haber crecimiento económico, es decir, aparte de que aumente el valor de la producción, tiene que haber una mejora en general de las condiciones económicas, políticas, sociales, en general todo aquello que aumente la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, que no solo sería tener en cuenta aspectos cuantitativos, como por ejemplo ese crecimiento de la producción que tenemos aquí, sino también aspectos cualitativos que a veces son más difíciles de medir, como puede ser, por ejemplo, pues ese aumento de la calidad de vida, la protección del medio ambiente o la mejora de la sanidad. El siguiente concepto importante es el de desarrollo humano. Se entiende que en un país hay desarrollo humano cuando sus ciudadanos tienen la capacidad de desarrollar el máximo de su potencial. Para medirlo, uno de los mejores indicadores es el IDH, es decir, el índice del desarrollo humano, que tiene en cuenta el nivel de riqueza de las personas, su salud y su educación. Pues para medir la riqueza de los ciudadanos se mide el PIB per cápita, que lo acabamos de ver. Para medir la salud se utiliza la esperanza de vida al nacer y para medir la educación, los años que se pasan dentro del sistema educativo. Y aunque el IDH es un buen indicador, no está exento de problemas, porque no tiene en cuenta si en el país se están respetando algunos derechos básicos, si hay un empleo
de calidad o si el país está contaminando o no contaminando. Y el último concepto que vamos a ver de desarrollo es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que va a permitir a las personas satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Porque de nada sirve que hoy en día podamos tener un gran desarrollo que aumente mucho las necesidades que podamos satisfacer y mejoremos mucho nuestra calidad de vida si esto es a costa de estar acabando con los principales recursos del planeta. Porque obviamente si acabamos con, por ejemplo, toda la madera del planeta o muchísimas especies animales y contaminamos, eso va a hacer que en el futuro las generaciones no puedan satisfacer sus propias necesidades. Porque está claro que no parece justo que nosotros nos aprovechemos de todo lo que hay en el planeta, lo explotemos para vivir mucho mejor, pero esto sea a costa de que en el futuro los que vendrán después tengan que vivir mucho peor que nosotros. En definitiva, que este desarrollo sostenible debe cubrir tres ámbitos. El económico, para que todo el mundo gane el suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. El social, para que se respeten todos los derechos humanos. Y el medioambiental, para que podamos seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece el planeta. Pues este desarrollo sostenible es tan importante que 193 países miembros de la ONU firmaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030. Estos objetivos, como puedes comprobar, son 17 y algunos de ellos son acabar con la pobreza extrema, garantizar una educación de calidad, conseguir igualdad de hombres y mujeres, luchar contra el cambio climático, etcétera. Algo de lo que hablaremos en los próximos vídeos. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Yo lo que quiero es que te haya quedado claro la diferencia entre crecimiento y desarrollo y que aprendas estos matices entre desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible. Lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, pudieron ver en el video un concepto ligado a la importancia de medir el Producto Interno Bruto real para poder llegar a evaluar la salud de la economía, que haya un crecimiento económico. Pero crecimiento económico no es solamente valores. Crecimiento económico tiene que ir acompañado de desarrollo económico, es decir, de mejoramiento en la calidad de vida, con el fin de disminuir los índices de pobreza, medir una mejor educación, mayor cobertura de servicios públicos, en fin, todas las variables que son cualitativas, ¿sí? Y que esas variables sí estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, que es un compromiso, como lo vieron, de la mayor parte del mundo. Entonces es muy importante que el Estado en su plan de desarrollo, en sus políticas públicas, en todas sus decisiones, ¿sí?, le apunten a que con base en un indicador, que es sencillamente una cifra, diseñe todas sus políticas para que también haya desarrollo económico y no solamente crecimiento económico. Les voy a copiar el enlace y vamos a hacer el torneo. Entonces, para que vayan ingresando y vamos a mirar cómo les va en este torneo sobre el tema de crecimiento y desarrollo económico. Ya se ha iniciado, pero ningún participante aún ha ingresado. Ya tenemos a Brenda y a Carolina. Tutor, buenas noches, qué pena. Yo veo dos. Ah, bueno, no, me disculpo, ya entendido. Por ahora Brenda y Carolina. Tenemos 8 jugadores.
Bueno, nuevamente está en el podio Carolai, Brenda, Katy, primero, segundo y tercero. Digamos que el top 5 lo componen Carolai, Brenda, Katy, Milani y Dayana. Qué pena, tutor, ¿usted está hablando? Es que no le escucho nada. No, estoy mirando cómo van desarrollando cuestionarios. Ya tenemos ahí la tabla de clasificación en pantalla. Y estoy a la espera un poco que algunos otros terminen. Hicieron la actividad. Listo, sí, señor. Gracias. 4 que ya cerraron. Juliana, Carolai, Katy Ortiz y Yasmín ya cerraron la actividad. Están entre los 5 primeros. Llevamos un 58% de precisión. Aspiro a que pasemos del 60%. Se consideraría como aprobatorio los conocimientos de los participantes. Más que aprobatorio sería como la apropiación del conocimiento de los conceptos explicados que lo están demostrando. Ya llegamos al 60% de precisión. Y en un minuto cerramos la prueba de este torneo.
Ya tenemos un 64% de decisión. Y 7 estudiantes que ya terminaron y cerraron la prueba. Y vamos a dar por finalizada este torneo del segundo tema de agregados nacionales. Listo, ahí pueden ver el podio. Tenemos en primer lugar a Juliana, en segundo a Samuel y en tercero a Carolai. Felicitaciones. Y tenemos, bueno, este es como alimentación de respuestas acertadas. Veamos ahí hasta el puesto 10. Prácticamente en los 10 primeros acertaron todas 7, solo 3 no acertaron, sino todos los 3, pero la clasificación la da el tiempo de respuesta. Bueno. Vamos con el tercer temita. ¿Cuál es el tercer tema? El IPC y la tasa de inflación. ¿Por qué es importante el IPC y su derivado, que es la tasa de inflación? Porque los estados necesitan controlar, revisar, monitorear cómo varían los precios en la economía. Ya hablamos hace un momento de que cuando los precios varían mucho y hay que hacer diferencia con la variación de los precios en el PIB del deflactor, porque esa variación es de todos los productos que se producen en una economía, mientras que el IPC mide solo un grupo de productos que consumimos normalmente y que se conoce como canasta familiar, porque es lo que habitualmente gastamos nosotros de nuestros ingresos. Nosotros habitualmente no estamos comprando carros todos los meses, entonces no es necesario averiguar y tener en cuenta en la canasta familiar el costo de los carros, pero sí el transporte, porque el transporte puede variar, lo que gastamos en transporte. Entonces, por eso la canasta familiar la componen solo cerca de 700 bienes y servicios para medir que esos hábitos de consumo que tenemos los colombianos en los diferentes estratos, cómo se comportan los precios de los bienes y servicios. Y de ahí sale el concepto que conocemos como IPC, Índice de Precio del Consumidor. Ya precisado que es a partir de la canasta familiar, entonces nosotros podemos calcular con esta simple fórmula de costo de la canasta familiar del año corriente o actual sobre el de año base, que es el anterior. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros miramos la guía, nosotros tenemos a Andrea Camilo, que me escribe por chat que no pudo ingresar, que el link no le sirvió, pero bueno, debe tener algún problema de conexión. Nosotros tenemos que nos dan esta segunda, una canasta familiar. ¿Sí? Esta tabla es de la canasta familiar. La canasta familiar que estaba compuesta por confecciones y alimentos, ¿sí? Y el precio y cantidad de confecciones que fue de 1.500 por 55.000 y de alimentos 18.000 unidades por 700, es el valor de la canasta familiar. Como nosotros vimos que la fórmula es valor de la canasta familiar relacionada con la canasta familiar del año anterior, eso nos daba el IPC, que es un valor absoluto, no porcentual, ¿sí? Entonces es muy fácil, hallamos el valor de la canasta familiar del 2020
2021 y 2022. Ya teniendo los tres valores, yo puedo hallar entonces el IPC, porque ya tengo un valor numérico de cada año. ¿Cuál será el IPC del 2020? Como no tenemos un año anterior, lo relacionamos con el mismo año. En el ejercicio, la redacción no dice ningún año base. ¿Qué sugiere con eso? Que el IPC normalmente se mida con el año inmediatamente anterior. ¿Cuánto subieron los precios del año pasado a este año? Porque esa es la base, por ejemplo, para definir el incremento del salario mínimo. Yo no tengo que medirlo con lo de hace 3 años, 4 años, 5 años, porque dirían, no, en 5 años ha subido el 40%, si sumamos, entonces vamos a subir el salario mínimo el 40%. No, es que del año pasado a este año, el IPC subió el 12%, eso fue lo que estamos perdiendo nosotros en capacidad adquisitiva, entonces vamos a subir el salario mínimo no en el 12, sino en el 13 o en el 14, siempre se trata de hacer un poquito por encima. Entonces, el IPC del 2020 lo relacionamos con el 2020. El IPC del 2021 relacionamos con el 2020. Y el IPC del 2022 lo relacionamos con el 2021 y ya tenemos los tres índices de precios al consumidor. ¿Entendido hasta ahí? Porque a mí la fórmula me dice que es IPC es igual al costo de la canasta familiar del año corriente con el costo del año base. Y el año base para este caso es el año anterior. No tenemos definido un año base. Segundo, ya como es un indicador absoluto, un índice, no es una tasa porcentual, tenemos que llevar la tasa porcentual. Y es entonces cuando definimos la tasa de inflación. Un indicador absoluto es 1,20. 1,20 sobre qué? ¿Qué significa? Cuando yo digo el 120%, que es llevar a porcentaje el 1,20, quiere decir que lo que antes compraba con 100, ahora lo compro con 120 pesos. Estoy perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, cuando nosotros relacionamos, en este momento están viendo la presentación, ¿sí? No, la guía. Entonces, venga, miramos la presentación. Se me perdió la presentación. Entonces ya podemos ver que la tasa de inflación, ¿sí?, que es el aumento anual porcentual del nivel general de precios, normalmente medido a través del índice de precio al consumidor, del IPC. Y para allá la tasa porcentual, ¿sí?, tomamos el IPC el segundo año con el IPC del año anterior, dividido en el IPC del año anterior. ¿Qué significa eso? Ustedes ya tienen calculados las canastas. Con las canastas calcularon los tres valores del IPC. Y con los valores del IPC, entonces pueden calcular, el ejercicio a mí me pide que calcule la tasa de inflación del año 2020 al 2021 y 2021 al 2022. ¿Qué significa? Que yo voy a tomar 2020 menos 2021 sobre 2021%. Y luego, esa es la tasa de inflación del 2020 al 2021. Para el 2022 hacemos lo mismo, 2022 menos IPC del 2021 sobre IPC del 2021 y lo multiplicamos por 100 y tengo la tasa de inflación de ese periodo, del 21 al 22. Entonces es muy fácil, les repito, busquen la presentación que se les compartió y revisan esas fórmulas. Vamos a mirar un video sobre este tema. Combo, 20% de descuento para inscritos a Puntos Cencosud. ¡Compra ya!
o índice de precios al consumidor es una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general, hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Y cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos. Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se le debe dar mayor importancia o ponderación al precio de la carne. Los economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. El primero es identificar la canasta, luego conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800, pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año o mes anterior, por ejemplo 10%. Veamos un ejercicio para clarificar el proceso. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 2 litros de leche. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016 el costo de la canasta es 4 libras por $3 más 2 litros de leche por $1. Esto equivale a un costo total de $14 la canasta. Para el 2017, multiplicando las 4 libras de carne y los 2 litros de leche por los precios del 2017, tenemos que el costo total de la canasta es de $20. Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de $26. En el cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. En el siguiente paso, calculamos el IPC para cada año. Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual dividido sobre el precio de la canasta del año base. Y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC del 2016, dividimos $14 sobre $14 y lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es 100. Para el IPC del 2017 dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142.9. Por último, calculemos el IPC del 2018. Dividimos 26, que es el precio de la canasta del 2018, sobre el precio de la canasta del año base 14. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185.7. Ahora sí, podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2016. Luego lo multiplicamos por 100. Con los datos que tenemos, entonces restamos 142.9 menos 100 y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. El mismo ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, déjala por favor en los comentarios. Bueno, ya pudieron ver también una explicación de cómo se calcula. Ya teníamos claro la importancia. Para ambos ejercicios, tanto del PIB como del IPC, nos piden que
hagamos un análisis. El análisis no es decir, subió de 100 a 120, bajó de 80 a 70, porque eso lo ve uno en las cifras que están mostrando. El análisis tiene que centrarse en saber cuál sector de la economía fue el que causó los cambios para que sufriera esas variaciones, que es lo que normalmente hace el Estado, analizar cuál sector de la economía es el que desmejoró o mejoró para poder tener claro la toma de decisiones frente a esos sectores, como lo expliqué hace un rato. Entonces es muy importante porque normalmente hacen un análisis de repetir lo que está en las tablas que muestran los resultados. Es escribirlas en texto lo que está en resultados. Y eso no es un análisis. ¿Sí? Eso es describir los resultados. Entonces es una sugerencia que yo les hago. Vamos entonces a hacer el último torneo. Recuerden siempre, recurran a los recursos que ya tienen, grabaciones de la web, expliqué bien todos los temas. Los CIPAs también sus docentes les habrán compartido los enlaces de grabación, los que ya hicieron los CIPAs, creo que ya todos los hicieron. Y vamos a hacer este último torneo antes de llenar la asistencia y la evaluación. Repito, los que no asistieron el 1 de abril llenan la asistencia, los otros quedaría duplicado ahí y no es necesario. De todas formas, yo descargo el listado y voy a eliminar cuando los vea dobles. Listo, ahí ya está. Esperando que ingrese alguno para el iniciar. Yo tengo 7 jugadores. 8. Astrid ya terminó. Va encabezando la clasificación. Leslie y Dayana también ya terminaron. Tenemos 14 jugadores.
Hay 4 jugadoras, Astrid, Daily, Leslie y Dayana, que terminaron. Pueden ver que van encabezando ellas 4 la tabla de posiciones. Tenemos 56% de precisión en las respuestas. Quienes ya terminaron o no estaban realizando la prueba del torneo de conocimientos pueden ir diligenciando la asistencia y la evaluación de la sesión. Ya está en el chat los enlaces respectivos. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Solo 4 estudiantes han terminado y cerrado el cuestionario. Pero la mayoría ya dio respuesta. Entonces demos por terminado. Con un podio de Astrid en primer lugar, Daily en segundo y Leslie Morales en tercer lugar. Podemos ver que esos 4 primeras estudiantes, Astrid, Daily, Leslie y Dayana, acertaron en todas las 3 respuestas. Carolai en 2, Belay en 2, Ingrid en 2. Hasta el puesto 10 acertaron de a 2. Bueno. Mi apellido es Guarnizo. Taylor me dice que si no es necesario la asistencia. Si usted asistió el 1 de abril a la sesión anterior y llenó la asistencia, hoy no es necesario. Pero si está inscrita y no asistió a esa sesión, hoy sí es necesario para poderla encontrar en el listado de registro de asistencia y colocarle los puntos después de la tarea 4. Recuerden el ensayo en sus propias palabras, no copien ni peguen, evítense perder los puntos. Aceleren. Esta es la réplica de la segunda sesión. Cada sesión corresponde a una unidad. En la pasada unidad, la unidad 1, hicimos una sesión y una réplica. En la segunda unidad, que es la tarea que estamos haciendo ahorita, tuvimos una sesión el 1 de abril y hoy es la réplica de esa segunda unidad. Y próximamente vamos a tener la tercera sesión con su réplica, que es el tema de la siguiente unidad. A partir del próximo lunes iniciamos la siguiente actividad evaluativa. Si alguien no presentó la tarea 2, por favor envíesela a su tutor. Él le permite recuperarla. No se dejen vencer esta fecha para presentar la tarea. Estamos todavía 5 días, ya tienen muchísima claridad de cómo desarrollar los tres temas
De tal manera que, ojalá entre más rápido, no dejen para el domingo, la plataforma se congestiona, no les permite subir en las últimas horas de la noche, entonces hacerlo lo más pronto posible. Compartan con sus tutores los avances para que de aquí al viernes se los retroalimente, como las sugerencias o consejos que les puedo dar. Ya los que no habían llenado el registro de asistencia, ¿ya lo hicieron? Para dar por terminado. ¿Todos? Si quieren pueden prender cámaras para tomar una evidencia fotográfica. Hacemos aquí un mosaico de... Bueno, tenemos por ahora 4. Muchas gracias Ángel, Carolai, Katy, Dexi. ¿Quedó claro todo? Buenas noches. Sin embargo, si hay dudas, recuerden que tenemos acompañamiento sincrónico a través de Teams con sus docentes, a través de los correos institucional o interno y a través del mismo foro de aprendizaje. ¿Quedó listo ya el diligenciamiento de la asistencia, los que tenían? Todavía lo está llenando Emily. Recuerden, esta es la segunda sesión. Mi nombre es Germán Guarnizo. Bueno, pueden cerrar las cámaras si desean. Muchas gracias. Voy a dar unos 3 minuticos más para que diligencien el formulario. No importa que terminemos, si tienen abierto el formulario, pues pueden terminar. Les agradezco la asistencia, espero haber sido muy orientador, que les haya permitido, si tenían dudas, haberlas aclarado, por lo menos haber repasado los temas. Ya en el chat les había dejado los enlaces de los videos, que también les pueden ayudar muchísimo. Y no olvidar que tienen los enlaces de la grabación de la sesión del 1 de abril, lo tienen en sus correos internos, igualmente lo de la grabación de la web conferencia. Les deseo muy buenas noches y que lleven a feliz término esta tarea 3, que vaya fortaleciendo el aprendizaje de este curso. Muchas gracias. Muchas gracias, tutor. Feliz noche.